8 le ha tocado investigar la clasificación de activo y pasivo. Puede pasar, compañero. Pase, compañero José. Sí, creo que mi El señal está medio activo, débil. A ver. el activo es el conjunto de bienes económicos, derechos a cobrar que posee un comerciante o una empresa y aquellas erogaciones que serán aprovechadas en ejercicios futuros. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener el futuro beneficios económicos. Pase, compañero. Clasificación. La clasificación son de cociente circulante, el activo disponible, que es el dinero circulante, bancos, cooperativas de ahorro. El exigible está en los clientes, cuentas por cobrar a los clientes. Y realizables son los inventarios o las existencias, tales el caso de productos terminados, envases, embalajes, suministros y otros. La otra, compañera José. Disponible. En lo disponible tenemos el dinero, ¿no es cierto? Que y a través del banco, con las cuentas diferentes de las empresas. Seguimos, compañero José. El activo exigible podemos identificar los clientes y las cuentas por cobrar de una empresa. Seguimos, compañero. Activo realizable es el inventario y los productos terminados, envasados, embalajes y suministros y otros componentes. Seguimos. Clasificación no corriente fijo, activo financiero, inversiones en valores. En lo material tendríamos los edificios, maquinarias, muebles y entre otros. Inmateriales, los patentes y marcas registradas que una empresa posee. En lo diferido serían los pagos por adelantado. Seguimos, compañero José. Activo no corriente fijo. Lo que está claro es que si tienes ahorros y quieres generar beneficios de forma segura, lo mejor son los depósitos a plazo fijo y las cuentas de ahorro. Son dos tipos de activos financieros que permiten sacar rentabilidad a tus ahorros sin apenas riesgo, puesto que son una inversión muy segura, protegidos normalmente por los fondos de garantías de depósitos. El dinero en curso es el activo con mayor grado de liquidez de todos, ya que pueden intercambiarse de forma directa por otros bienes. Acciones es un activo de venta variable que representa una parte de la propiedad de una empresa. El plazo de inversiones es indefinido y el riesgo es variable. Depósitos bancarios son activos financieros emitidos por entidades financieras con las cuentas de ahorro o los depósitos a plazo fijo.
bonos del Estado. Son activos de renta fija emitidas por el gobierno, son a largo plazo y tienen una duración mayor a 18 meses. Pagarés empresariales. Son activos de deudas empresarial a corto plazo con descuento. Son emitidos por empresas con falta de liquidez y tienen un riesgo bastante alto. La siguiente página. Activo no corriente en los materiales. El activo no corriente, también conocido como activo fijo, se refiere a los activos que no se espera convertir en efectivo o consumir en un corto plazo. Generalmente dentro de un año, estos pueden incluir propiedades, maquinaria, equipo, patentes, marcas registradas y otros activos a largo plazo. Activos fijos tangibles. Aquí se incluyen todos aquellos bienes y materiales físicos tangibles que se pueden tocar. En resumen, un activo es cualquier recurso valioso que posee una empresa, organización o individuo. Los ejemplos de activos incluyen bienes raíces, inversiones financieras, maquinaria y equipo, propiedad intelectual, inventario, cuentas por cobrar, efectivo, vehículos, joyas y objetos de valor, entre otros. La siguiente. Activo no corriente fijo. Por patente se entiende el derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una inversión. La patente da a su titular el derecho exclusivo a impedir que terceras personas exploten comercialmente la invención protegida durante un periodo limitado de tiempo, a cambio de revelar la invención al público. El registro te da el derecho al uso exclusivo en el territorio nacional por 10 años. O sea, eso es dentro de los inmateriales, ya que distingue tus productos o servicios de otros existentes en el mercado. Además, te puede ayudar a iniciar acciones legales por posible mal uso de tu marca y te facilita el otorgar licencias de uso y franquicias. Asimismo, las marcas y los patentes son un activo intangible de la empresa. Esta última puede llegar a ocupar hasta el 90% del valor de la empresa si se explota correctamente. Por ejemplo, en el ámbito farmacéutico, los compuestos de algunos medicamentos son protegidos y es posible explotarlos por hasta 20 años. Siguiente. Activo no corriente fijo. Cargos diferidos. Conceptos son aquellos gastos que se efectúan cuando se crea una empresa. Además, brindan beneficios futuros, razón por la cual deben ser más de un año. Estas cuentas no se devengan si no se amortizan en 5 años, es decir, el 20% anual. Ejemplos de activos diferidos. Está en la papelería, los seguros, los alquileres que son a cargo de las empresas. Activos diferidos. Los activos diferidos, a pesar de estar clasificados como un activo, no son otra cosa que unos gastos ya pagados, pero aún no utilizados.
cuyo objetivo es afectar la información financiera de la empresa en los periodos en los que aún se han utilizado esos gastos. Activos diferidos, tenemos ahí los ejemplos correspondientes, que está entre la papelería y útiles, propaganda, publicidad, primas de seguro e intereses pagados eh, por anticipados. Entonces, eso sería el activo no corriente fijo. En resumen, podemos desglosar el activo. Sus conceptos más directos son todos los bienes y derechos de la empresa que posee. Bienes, objetivos, derechos, clasificación de acuerdo a su liquidez. En ahí están los activos corrientes, activos de una empresa que puede constituirse en dinero en menos de 12 meses. Activos no corrientes, ejemplos, están las instalaciones de maquinarias, muebles, entre otros. La ecuación contable. El activo son bienes y derechos a favor de la empresa. El pasivo y patrimonio neto son deudas, obligaciones con terceros. Capital de reservas y resultados incluye la utilidad de ejercicio, o sea, en el patrimonio neto. La suma del pasivo más el patrimonio neto es igual al activo. Y el activo menos el pasivo tendría que ser el patrimonio neto. Bueno, compañero José va a realizar la clasificación del pasivo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó exponer el tema de la clasificación del activo, del pasivo, perdón. ¿Qué es un pasivo? El pasivo en contabilidad se refiere a todas las obligaciones y deudas financieras que tiene una entidad o una empresa, un negocio, una institución, ¿no? Es una deuda que tiene con terceros y esta deuda siempre se espera pagar a futuro. En este cuadro podemos observar, por ejemplo, el activo y el pasivo, ¿no? En una cuenta en T, donde estamos realizando la partida doble, donde el activo lo vamos a ubicar en el lado izquierdo como el debe y el pasivo lo vamos a ubicar en el lado derecho como es el haber, ¿ya? El pasivo es un conjunto de deudas que se tiene, ¿no? Una entidad con terceros. ¿Cómo se clasifica el pasivo? Los pasivos contables se clasifican en dos categorías principales: pasivos corrientes y pasivos no corrientes. En esta imagen también podemos observar el activo, como ya lo había dicho mi compañero, activo no corriente y activo corriente. Y en el lado derecho, en el lado del haber, estamos encontrando el pasivo, ¿no? Con el patrimonio neto, el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Pasivo corriente, ¿qué es el pasivo corriente? El pasivo corriente, también llamado en algunos textos o en otros países también puede ser, llamado circulante o a corto plazo. Pero yo, en el instituto donde estamos aprendiendo contabilidad, lo conocemos más como pasivo corriente, ¿no? Y algunos textos también lo he hallado así en Bolivia como pasivo corriente. Es el conjunto de deudas, préstamos bancarios, letras que deben ser liquidadas en un intervalo de tiempo menor a un año, ¿no? Todo lo que puede ser menor a un año. 6 meses, 12 meses, un mes, todo lo que tiene que ser menor a un año. Y el pasivo no corriente, en los pasivos no corrientes, que también los podemos encontrar en textos como pasivo fijo o a largo plazo, es lo contrario, ¿no? Del pasivo corriente. El intervalo de tiempo en el que este tipo de activos debe ser amortizado es mayor a un año.
aunque cabe destacar que dentro del mismo se deben realizar los pagos correspondientes a tasas de interés. Ya como más adelante vamos a identificar algunos ejemplos del pasivo no corriente. Las cuentas del pasivo corriente. Vamos a empezar con cuentas, unos ejemplos vamos a, unos ejemplos muy comunes que podemos encontrar en la contabilidad son, por ejemplo, cuentas a pagar. ¿Qué son las cuentas a pagar? Son deudas pendientes de pagos a proveedores y acreedores por bienes y servicios comprados a crédito. No puede ser que tenemos un negocio y tenemos deudas por compra de mercadería o también por venta de mercadería, ¿no? Y servicios comprados a crédito. Préstamos a corto plazo. Son deudas bancarias y financieras que deben liquidarse en un corto plazo, generalmente en un año, lo que habíamos mencionado anteriormente. Impuestos por pagar. Impuestos pendientes de emitir a las autoridades fiscales como el IVA. Si tenemos, por ejemplo, algún negocio, las declaraciones que nos corresponde, por ejemplo, puede ser, ¿no? Salarios y beneficios por pagar. Obligaciones pendientes hacia empleados como sueldos, vacaciones y beneficios laborales por pagar. También tenemos el intereses por pagar. Son los intereses acumulados sobre el préstamo y las deudas pendientes de pago. Y también por último tenemos documentos por pagar, ¿no? Que es algo, una cuenta muy común que usamos generalmente. Estos son pagarés o letras de cambio emitidos como parte de transacciones comerciales y que están pendientes de pago en un corto plazo. Vamos a hablar de las cuentas del pasivo no corriente. Algunas cuentas, por ejemplo, tenemos los préstamos a largo plazo. ¿Qué son los préstamos a largo plazo? Son deudas bancarias y financieras que se esperan pagar en un periodo que supera un año. Estos préstamos pueden ser utilizados para financiar inversiones a largo plazo, ¿no? Hipotecas también, por ejemplo, préstamos a largo plazo utilizados para financiar la compra de bienes raíces como propiedades comerciales o terrenos. Los pagos se realizan en un periodo extendido, mayor a un año, ¿no? Pasivos por beneficios a empleados. Obligaciones futuras relacionadas con beneficios para empleados como pensiones, jubilaciones que se pagarán a largo plazo. Arrendamientos financieros. Obligaciones derivadas de acuerdo de arrendamiento financiero bajo normas internacionales de información financiera, ¿no? La NIF, que involucran bienes como vehículos o equipos. Y por último tenemos reservas y fondos. Cuentas utilizadas para reservar fondos para contingencias, gastos estimados a largo plazo o inversiones específicas como fondos de depreciación acumulada. Tenemos cuentas del pasivo no corriente. El pasivo no corriente es una parte esencial de la contabilidad financiera y desempeña un papel crítico en la evaluación de la salud financiera de una empresa y en la toma de decisiones financieras informadas. Su correcta gestión y clasificación son fundamentales para el éxito y la transparencia de cualquier entidad financiera. Y por último, finalizando, ya tenemos, por ejemplo, la fórmula para hallar el pasivo. Eh, de acuerdo a la ecuación contable, el pasivo debe calcular de la siguiente manera, ¿no? El activo menos el patrimonio neto es igual al pasivo. Eso es todo, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, compañeros.